La serie de los martes es de Dios. Conociendo a Dios. Y el martes pasado, como decía el hermano, hablamos sobre ¿qué? Sobre el Dios soberano. El Dios soberano. Como estamos hablando sobre los atributos de Dios, es bueno que vayamos entendiendo que como son un montón, ¿verdad? Vamos a ir uno por uno, desglosando lo mejor que podamos, esperando que el Señor nos abra el entendimiento para poder hacerlo de la mejor manera y entender, aunque sea una sombra de lo que es cada uno de sus atributos, porque el segundo martes, por ejemplo, hablamos del Dios Todopoderoso y nunca entenderemos cuán poderoso es Dios, nunca, porque es demasiado poderoso, y una mente finita como la nuestra jamás va a entender algo tan precioso y tan infinito como es Dios, como tampoco podemos entender a plenitud la soberanía de Dios. Pero lo maravilloso de la fe es que, aunque no lo entendamos completamente, porque la soberanía de Dios para los ojos humanos es muy duro, ¿o no? Para los ojos humanos es duro, porque usted me puede decir, pero ¿y por qué Dios permite que un niño nazca con cáncer? ¿Por qué Dios permite que, por ejemplo, allá en los países africanos mueran los cristianos a machetazos? Miraba un documental hace poco. O de hambre. ¿Por qué Dios es soberano? Ni a usted ni a mí nos corresponde juzgar. Leíamos aquel versículo que decía, ¿cómo le dirá la vasija de barro o el pedazo de barro al hacedor, ¿qué haces conmigo? ¿Se acuerdan? Sí. La misma manera, nosotros como cristianos tenemos que someternos ante la soberanía de Dios, porque por eso es Dios, es soberano. Y hoy vamos a hablar sobre otro de los atributos de Dios. La serie es Conociendo a Dios y el tema es el Dios que no cambia. El Dios que no cambia. El hermano ya está. Sí, se las mandé hoy, ¿verdad? Creo. Ok. El Dios que no cambia. Miren, hermanos, para efectos de brevedad, la palabra que vamos a usar es inmutabilidad. Significa lo mismo, que no cambia. Es inmutable, o sea que Dios no cambia. Eso significa el Dios inmutable o el Dios que no cambia. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Así que cuando diga inmutabilidad o inmutable es lo mismo. Dios no cambia. Y vamos a hablar de esto porque es muy importante que conozcamos esta verdad. Esto tiene que esperanzarnos. Primero, cuán importante es conocer a Dios y cuán importante es conocer sus atributos. Hoy por hoy, como les hablaba el martes pasado, pocas personas hablan sobre la soberanía de Dios. ¿De acuerdo? Hay ciertos atributos que resaltan más en Dios. La gente conoce más. La gente habla del amor. El amor, y hay otros que menciona también, que es la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia. ¿De acuerdo? Son atributos de Dios. Y Dios es amor. Pero también hay otros, ¿verdad? Como Dios es justo, Dios es santo, Dios es soberano, es inmutable. Ahora bien, ¿cuán importante es conocer esta verdad? Muy importante. Si no fuera importante, Dios no hubiera tomado esto como uno de sus atributos. La inmutabilidad de Dios es tan necesaria en la vida del cristiano que tenemos que conocerlo lo mejor que podamos. Y vamos a ir a Malaquías capítulo 3, versículo 6. A la mayoría les cayó el mensaje, me imagino. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Que no Jehová es Dios que no cambia. Y por eso, hijos de Jacob, no los he consumido. Así es. Primero, antes que nada, recuerdo que les había dejado una tarea. Sí. El del martes pasado no les dejé tarea. No, para el jueves no te voy. Para el jueves. Sí. Este versículo es de memorizar, apúntenlo. Malaquías 3:6, yo ya lo sabe, pero por ahí se le olvida. Malaquías 3:6 es para estudio, ¿verdad? ¿De acuerdo? Vamos a ver una gran diferencia entre lo que hay entre el ser humano y Dios en esta área. Hay inmensas diferencias, pero en esto lo vamos a hablar de una manera sencilla. Miren, hay religiones
normalmente son las sectas. Las que tienen una verdad hoy y dentro de 10 años ya no la miran tan verdad. Ya como que no. Hoy dicen una profecía y al año siguiente, cuando no se cumplió, ya la van cambiando. Hay ejemplos como los testigos de Jehová, por ejemplo, que profetizaron que en cierto año se iba a acabar y no se acabó. Volvieron a profetizar y volvieron a fallar y siguieron probando como 3 veces más y se equivocaron. Incluso hoy por hoy, sus doctrinas son verdad para ellos hoy, pero no lo serán dentro de 10 años, porque dentro de cuando iniciaron la doctrina ya no es la misma doctrina que manejan hoy. Hay un mundo lleno de cambios. Usted ve los cambios en todo. Usted mira un celular, mira un iPhone 5, en 2 años habrá un iPhone 6, estará desfasado. Una computadora hoy puede ser una i7, mañana puede ser otro tipo de procesador. Usted mira que todo cambia. Un carro todos los años cambia, modelo 2013, 2014. El mundo es un mundo lleno de cambio. Y por lo tanto nosotros tenemos que entender que Dios sí no cambia. Dios no cambia. Y como Dios no cambia, vamos a hablar de ese versículo que relata esto. Malaquías 3, versículo 6. A ver, amén. Amén. Leámoslo, llevemos la lectura ahí. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ya lo aprendió, dice, vamos a ver si lo aprendió. ¿Qué versículo acabamos de leer, Wilmer? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Miren, Dios entre esos atributos también habla de la misericordia, del amor, ¿de acuerdo? Pero porque Dios no cambia en ninguno de sus atributos, por eso el pueblo de Israel no había sido consumido. Ahora, veámoslo en nuestras vidas. Dios, por amor, por quien es Él, no ha cambiado. Y vamos a ver 3 puntos específicos en los cuales Dios no cambia. Vamos a hablar de 3 aspectos principales. El primero será esencia. Dios es inmutable en su esencia. Dios es inmutable, primeramente en esencia. Miren, ¿cuántos años tiene, hermano? No me calculo que unos 60, No. 55, Sí. por ahí va, entre 50 y 60. Entre Génesis y Apocalipsis, dijo algo. Ahora, miren, quiero hablarles de algo. Hubo un día en que nosotros no teníamos conciencia de nosotros mismos. Hubo un tiempo en que no existíamos. Hubo un tiempo en el cual usted y yo fuimos bebés y empezamos a desarrollar conciencia tal vez como a los 4 años, porque aquí nadie se acuerda de los 2 años, me imagino. 4 o 5 años, los primeros recuerdos que usted acuerde, por ahí esos años. Empezó a crecer. Pero así como hemos ido creciendo, ya después vamos envejeciendo. ¿O no? ¿Don Vidal? ¿Se siente que puede rajar unas 4 cargas de leña todavía? No, cuando estaba cipote sí, ¿va? Unas 2 potras, ¿verdad? Te jugaba unos 2 partidos de fútbol al día, no había problema. Carlos y yo jugábamos básquet cuando estábamos más cipotones. Jugábamos 4 o 5 horas y no había problema. Hoy lo tienen que sacar. Lo tienen que sacar con camiones. Yo sé que cuando el hermano estaba más joven y montaba, imagino que siempre le ha gustado los caballos, hermano. Agarraba un caballo y no había problema si tenía montura o no, usted se tiraba. No, ya está avanzado ahora, ¿no? Ahora ya tiene que, claro, entonces pasa esto. Que así como hubo un tiempo en que no existíamos, hay un tiempo en el que existimos, eventualmente habrá un momento en el que
vamos a morir, ¿de acuerdo? Pero en el camino, en este proceso, en esencia, seguimos siendo un mismo ser, ¿o no? Sí. Somos humanos. Pero nos vamos desgastando. Porque llegamos desde la infancia, yo le diría a Jonathan que disfrute su infancia porque ya de los 15 en adelante, no, de los 20 en adelante ya la comida usted come y ya no se digiere igual. Ya Wilmer, el pelo ya no crece igual. Mire, yo tenía un metabolismo muy acelerado y ahora ya esto de quemar grasa ya no quema tan fácil, te cuesta. Ya los ojos, ya el molino ya no muele igual, los ojos se van degradando, ya usamos anteojos. Los oídos nos tienen que decir qué es lo que tenemos que entender. El cuerpo se va degradando. En esencia, el ser humano, la esencia del ser humano es esa, como cuando usted estudió biología o ciencias naturales en la escuela, le dicen, bueno, la planta tiene que nacer, crecer, reproducirse y morir. Esa es la esencia de la vida, esa es la esencia del ser humano. Nosotros tenemos que nacer en un momento, tenemos conciencia, empezamos a crecer, tomamos decisiones, pero llegará un día en que ya no estaremos. Ahora, esa es la esencia humana. Hubo un tiempo en el que no existimos. Ahora, Dios siempre ha existido. Ya empezamos a ver una gran diferencia. Dios nos creó a nosotros. Nunca ha habido un momento en el que Dios no exista. Dios es eterno. Hablaremos de eso en otro momento, otro de sus atributos. Ahora, como Dios es eterno, esto me gustaría que lo apuntaran. Como Dios es eterno, el correr del tiempo no le afecta en lo absoluto. Correcto. Como Él es eterno, ¿verdad? Perdón, como Él es inmutable también, el correr del tiempo no le afecta en lo absoluto. El correr del tiempo no le afecta en absoluto. Sé que hoy no somos tan atléticos como hace 10 años, 20 años. Sé que hoy no somos tan fuertes como en aquellos tiempos mozos, ¿verdad? Hoy no nos golpeamos y la herida solo se vuelve un moretón. Hoy cuesta más cicatrizar. Vamos en decadencia. Pero Dios, que no cambia, Dios nunca va en declive. Eso quiere decir que Dios ha sido el mismo de ayer, es el mismo de hoy y será el mismo de mañana. Es el mismo desde la eternidad y hasta la eternidad. Y quiero que entendamos bien esta idea, porque aquí es donde muchas personas, como dicen, ¿verdad? La burra bota en aro. Muchas personas no entendemos. Dios es el mismo. Y lo vemos en Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. Versículo para memorizar, porque también es muy popular. No, yo sé que es una buena idea la que nos dio el hermano y vamos a practicarla. Amén. No le gusta, ya que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y según Juan 10:30, ¿qué decía Juan 10:30? El Padre. Entonces quiere decir que si Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, hoy y por los siglos, quiere decir que el Padre también es el mismo. Y el Espíritu también. Y el Espíritu es el mismo de ayer, el de hoy y el por los siglos, ¿verdad? Entonces Dios no cambia. No hay manera en que usted vaya a ver a Dios bebé, como decían, el niño Jesús, ¿verdad? Sí hubo un niño Jesús, pero no hubo un niño Dios. El Dios adulto, fornido, y el Dios viejito. Como decía alguien, ¿cómo te imaginas a Dios? Yo me imagino a un hombre lleno de canas, viejito y con, sí, lo han dicho. Otros me decían, no, yo me lo imagino lleno de gloria. Pero aquel no falla, siempre asimilamos. Dios el Padre nos vemos a un ser de edad adulta.
¿Verdad? Eso es lo que nuestra mente finita piensa. Dios es el hijo de una persona joven. O una joven, entonces, y el otro ya es uno. No. Dios es el mismo desde la eternidad hasta la eternidad. Ahora, como Dios no cambia, tampoco mengua. En esencia, Dios, su poder, Él no es menos poderoso este año 2013 que hace 100 años o hace 1000 años. Hace 1000 años Dios era tan poderoso como ahora, porque en esencia Él no puede cambiar. En esencia Él no puede menguar tampoco. No es como nosotros, que usted, por ejemplo, si hace 10 años le decían, pégueme una corrida hasta agarrar el bus, usted corría y lo agarraba. Yo sé que hoy por hoy, si va a 2 cuadras, mejor espera otro bus, porque ya no va a llegar. Yo sé que Carlos se ríe porque a él le pasa mucho. Pero es la verdad. Yo le digo a mi esposa que cuando yo estaba pollón, cipotón, yo me iba en bicicleta hasta Danlí y venía, iba a clases, jugaba basquetbol y todo. Ahora a la cantaría. Yo venía de las manos a los llanos todos los días. Me levantaba a las 5 de la mañana y me venía a estar los llanos a pie y iba corriendo por la tierra y yo no miraba las manos. hoy se levanta a las 5 de la mañana a orar nada más y a cortarse. A las 5 de la mañana de los polillos y ahora la tiene aquí. No, yo le digo, mire, hermano, yo antes, más bien ella muchas veces admira, porque yo antes estaba estudiando en la escuela. A mí el que más bravo me decían que era un toro y el que más chúcaro el caballo es el que yo cogía. Ahora no, ahora lo miro también. Vamos a buscar el libro de Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 17, para ir reafirmando esta doctrina. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Como Dios es el mismo en esencia, su poder no disminuye. Primero Santiago. Santiago 1, 17, no hay primera, solo hay uno. Ya. A ver, ya lo tiene Carlos ahí. Dale pues. 1 y 17. Ajá. Todo buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto y descendible. Desciende de lo alto. Viene del Padre de las luces y en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Miren, escuchando eso, qué lindo. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Hay otra enseñanza, pero la vamos a dejar para otro momento. Dice, del Padre de las luces, dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto quiere decir que ni siquiera ni un ápice, ni una intención, ni imaginarse que Dios pueda cambiar. Él no cambia. ¿La Biblia lo dice o no? Y el 18 Dice la palabra que la palabra es la revelación escrita de Dios a los hombres. Ok, a ver hermano, ¿qué vas? El 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Somos los que gobernemos las criaturas y el hombre es el que gobierna. Ok, otro versículo para reafirmar un poco esto, para que veamos que Dios es muy, muy poderoso. Lo que dice Salmo 71, 19, solo apúntelo, yo lo voy a buscar. Salmo 71, 19, dice, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso, tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Dios no cambia en esencia, apunten esto. Dios no cambia en esencia porque es perfecto. Dios no cambia en esencia porque es perfecto.
usted y yo tratamos de ser mejores cada día, ¿verdad? Esa es la idea. Tratamos de santificarnos a través de la oración, santificarnos a través de la lectura de la palabra, santificarnos cuando nos negamos a nosotros mismos y dejamos que sea Dios quien gobierne nuestras vidas. Sin embargo, pasa algo. Dios no necesita cambiar porque Él es perfecto. Él será el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. ¿Según qué versículo? Romanos 13:8, ¿ok? Ahora vamos a ver otro aspecto que no cambia de parte de Dios. Algo que Dios es inmutable es también en sus atributos. Punto número 2. Dios es inmutable, o Dios no cambia en sus atributos. Dios es inmutable en sus atributos. Cuando éramos más jóvenes, como hablábamos, ¿verdad? Podíamos correr más rápido, saltar más alto, nadar mejor, de repente por debajo del agua, sosteníamos la respiración más tiempo. Corríamos un montón. Jugábamos 2 partidos y terminamos con ganas de ir a ver dónde jugamos el otro. No hay levanta. Esto es que nuestras habilidades también van en declive, ya que el músculo que antes miraba bonito ahora es un montón de pellejo. Ya, ¿verdad? Ya usted suena, se hinca y ¡prac! ¡prac! Se truenan las rodillas, ¿no? Ya cuando levante la cama ya no se levanta como antes, que levantaba y ¿dónde está? ¿Dónde hay uno? Ahora con cuidado, no se vaya a lastimar, ¿de acuerdo? Los atributos humanos como la inteligencia, por ejemplo, la inteligencia, lo que es la intuición, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Ya nosotros cuando queremos memorizar algo, de repente nos cuesta más. Yo me asombro, yo le digo a mi esposa, ella piensa a veces que yo estoy bromeando. Wilmer lo pudo comprobar, creo que ayer me preguntó, ¿no te acordás que te dije tal cosa? La verdad, retentiva, solo Dios. O sea, lo poco que he aprendido de la palabra ha sido porque Él en su infinita misericordia me ha concedido que se me acuerde. Pero a mí hay cosas que se me van. Carlos me conoce toda la vida, pero hay cosas que... yo recuerdo cuando Sara me decía, ¿te acordás, amor, cuando pasamos aquella situación tan adversa? No te creo, en serio pasamos eso. Después de ¿cuántos años fue? Como 4 años. Uy, le digo, pero pareciera que, como dice la Biblia, son aguas que pasaron. Hermano, le quiero decir algo. Mire, yo también, hay veces que me preguntan las cosas, a mí me va, pero fíjese que Dios, en infinita misericordia, fíjese que las cosas de la palabra, si no se me olvidan. Gloria a Dios. Pero las cosas del trabajo muchas veces quedo marchando y preguntándole las cosas. Pero de las cosas de Dios, o sea, lo que escucho será porque es compasión que Dios lo guarda ahí. Por eso los atributos de Dios, ahora los atributos nuestros, nuestras habilidades, nuestras capacidades mengúan con el tiempo. Pero Dios no cambia sus atributos. Dios sigue siendo inmutablemente eterno. Dios sigue siendo inmutablemente santo. Dios tampoco ha cambiado en su justicia. Dios es justo. Solo para que vayan tomando nota de los que vamos a ir estudiando, ¿verdad? Dios es inmutablemente fiel. Eterno, santo, justo, fiel. Dios sigue siendo inmutablemente todopoderoso. A ver, ¿qué estudiamos la semana pasada? Dios sigue siendo inmutablemente ¿qué? Soberano. Dios sigue siendo inmutablemente amor. Ese sí nos gustaba. Y Dios sigue siendo inmutablemente también misericordioso. Su misericordia no ha cambiado. Con amor eterno te he amado, le dijo Jeremías
31:3 me parece. Por tanto te prolongué mi misericordia. Dios sigue siendo inmutablemente omnisciente también. Y Dios sigue siendo inmutablemente omnipresente. ¿De acuerdo? Ahora, viendo que los atributos de Dios son los mismos de ayer, son los mismos de hoy, y serán los mismos por la eternidad, porque en Él no hay ni una sombra de cambio, quiere decir que si Dios deseara crear otro universo, ¿qué tendría que hacer Dios? Él decía hacerlo y va. Si tiene el Todopoderoso y todas las cosas las construye. Así es. Y también dice que Él gobierna todo lo que hay en el universo y las criaturas. O sea que Él gobierna hasta Satanás. Así es. También Todo. Dice lo que leíamos en el Salmo 71:19. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas. Oh Dios, ¿quién como tú? Así que si Dios deseara hoy crear otro universo, Él solo tendría que decir, hágase. Hágase. Vamos a irnos a Génesis 1:3 para que vean el poder de Dios manifestado a través de su palabra. Génesis capítulo 1 versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y dijo Dios, sea la luz. sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Eso es el todopoderoso Dios actuando por el poder de su palabra. ¿Recuerdan que hablábamos del Dios todopoderoso, que Dios creó todo lo que existe de lo que no existía por el poder de su palabra? ¿De acuerdo? Entonces Dios no ha cambiado. Él sigue utilizando su palabra para hacer lo que Él quiera hacer. ¿Quieres una pregunta? Digamos, tú ahorita dices que si Dios quiere va a hacer otro universo, otro planeta, cualquier cosa, lo que Él desee. Porque yo siempre te he preguntado si querían extraterrestres y todo eso, ¿no? Entonces, ahí viene mi incógnita. Porque yo siempre he dicho que he tenido dudas con eso. Entonces yo lo que he dicho, Dios puede haber hecho otro planeta. Es que planetas hizo. Con vida puede haber. Pero es que Él no solo la Tierra, Él construyó el universo. Universo, correcto. Pero ya te dije la respuesta. Dios nunca Dios es un Dios celoso. Y no va a permitir compartir su gloria ni que la gente se afane más a buscar ovnis o extraterrestres y servirles o adorarles en vez de adorar a Jesucristo, su único hijo. Dios siempre le quiere quitar, el hombre siempre va buscando quitar. El enemigo lo que usa es utilizar estos métodos de engaño para crear en las personas estas dudas que pues te han pasado. Son gente que la utiliza el mismo espíritu de Satanás para evitar que la gente busque, que cree en Dios y que busque en Dios y que te esté diciendo no. Esta pregunta, por ejemplo, se responde de una manera tan sencilla. Dios es soberano, ¿de acuerdo? Dios, ¿por qué solo hizo una cierta fracción de tierra y más fracción de agua? ¿Por qué? Porque Él quiso. Entonces, si Dios creó los planetas, ¿por qué lo hizo? Porque quiso. Y hasta ahí. A nosotros nos toca cuestionar a Dios. Recuerda, dice, el pedazo de barro no le puede decir al alfarero qué estás haciendo. Ahora bien, Dios también es inmutable en su consejo. Punto número 3. Dios es inmutable en su consejo. ¿Perdón? Él dijo algo atrás, Él sigue siendo inmutablemente poderoso, todopoderoso. O sea, esta verdad es tan importante que entendamos que tenemos el mismo Dios que creó la luz, como lo leemos en Génesis 1:3, solo por el poder de su palabra. Ese mismo Dios que
dividió el mar en dos. Ese mismo Dios no ha cambiado. Ese mismo Dios que hizo descender fuego cuando Elías necesitó en el sacrificio, ¿verdad? En aquel monte. Ese mismo Dios no ha cambiado. Ese mismo Dios que hizo resucitar a Cristo al tercer día. Ese es el mismo Dios que tenemos. Él no ha cambiado. Él con los años no es que se ha vuelto mejor. No, Él era. Él ya era. Él es y será el mismo siempre, porque en Él no hay ni sombra de variación. Ahora, Dios es inmutable en su consejo. Punto número 3. ¿Qué es esto de que es inmutable en su consejo? Desde la eternidad y hasta la eternidad, Él es el mismo. Por lo tanto, nuestro gozo debe estar en esta verdad, de que así como es el mismo, sus decretos no cambian, son absolutos. Estos sí son verdades absolutas, como dicen los católicos, dogmas, lo que tienen ahí en los concilios. Estas sí son verdades absolutas. ¿Cuáles son las verdades absolutas de las que hemos estudiado hasta ahora? ¿Quién me puede mencionar? De lo que hemos estudiado durante estas 4 semanas, de entre todas las predicaciones, ¿qué verdades absolutas se les quedan? ¿O conocen? Vamos, yo sé que saben. Verdades absolutas, que, o sea, que esta es la verdad de Dios. ¿Cuál? Existe un solo Dios. Existe un solo Dios, una verdad absoluta. ¿Otra más? Lo que acabamos que Él no cambia. Que Él no cambia, es una verdad absoluta. Que Él es eterno. Que es eterno. Que es soberano. Que Él salva, una verdad absoluta. Que es indivisible entre el hombre en Dios hombre y Dios hijo, es indivisible. Y es una verdad absoluta, pues no puede dividir a... Que Jesucristo es indivisible, es 100% hombre, 100% Dios, y es indivisible, ¿verdad? Su deidad es indivisible. Otra verdad absoluta que hayamos aprendido en este mes. Es todopoderoso. Son de los atributos de Dios, ¿no? Pero hay verdades, por ejemplo, que son trascendentales, que sin Jesucristo... Yo soy el camino, la resurrección y la vida, nadie llega al Padre en el cuerpo. Así es, que sin Jesucristo no hay manera de llegar al Padre, es una verdad absoluta. No hay justificación, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esa es una verdad absoluta. Nosotros creemos de que Cristo Jesús subió a la cruz, descendió, dice, durante 3 días al Seol, y ascendió, dice que resucitó y luego ascendió a los cielos. ¿Y está sentado a dónde? A la diestra. Otra verdad absoluta. Él es Dios, está sentado a la diestra del Padre. ¿De acuerdo? Todas estas son verdades absolutas que debemos de conocer y debemos de defender. Por ejemplo, yo sí le digo, porque Dios es soberano, yo espero que me hayan estudiado más o menos, que tengan una idea. O porque la escritura es una inspiración de Dios. Ya lo vimos en el examen, ¿se acuerdan? Estas son las verdades que tenemos que entender. Ahora, el consejo de Dios no cambia. Dios no cambia en su consejo porque su palabra es eterna. ¿O no es eterna su palabra? Porque Él la dijo. Porque Él la dijo, es verdad, es una ley, es un decreto. Ahora vamos a... Dios es inmutable en su consejo. Desde la eternidad, Ajá, porque no cambia. Su palabra no cambia. Es eterna y Él la dijo. Leímos un versículo, ¿se acuerdan? Que incluso salió en el examen. Pero vamos a darle pista, ¿verdad? Porque le falta hacer uno. Que dice, ¿cómo dice? Cielos y tierra pasarán, dice. Tu palabra no pasará. Pero mi palabra no pasará. Y eso lo dijo el Señor, ¿de acuerdo? Y está escrito. Y como la palabra es una revelación de parte de Dios al hombre, es una verdad expresada hacia el hombre, ¿o no? Entonces, es una verdad. O sea, el cielo y la tierra van a pasar,
Pero su palabra nunca va a cambiar y no puede cambiar porque Él mismo la exhaló, Él mismo la dijo. Él no se puede negar a sí mismo. Dios no cambia. Imagínense que creyéramos en un Dios que hoy te dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y dentro de 10 años diga: ya ahora ya no tienes que creer en Jesús, tienes que creer no solamente en Jesús, sino que tienes que hacer 10 obras buenas durante 10 meses, durante 10 años. Caramba. 10 Padres Nuestros. Di 10 Padres Nuestros y 5 Ave María y te va. Caramba. ¿Se imaginan que Dios cambiara? Fuera algo terrible. Eso para mí es algo. Es que si Dios no cambia, pensar que Dios pueda cambiar, solo de pensarlo hasta se me vuelve una blasfemia. Dios no cambia. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Y por eso les quiero hablar sobre lo del consejo. Por ejemplo, ¿a cuántos nos han traicionado amigos aquí? A todos, creo. Ahora, ¿cuántos de esos amigos que nos han traicionado eran muy buenos amigos nuestros? ¿Eran buenos amigos nuestros y nos traicionaron? Más de alguno, ¿va? Ok. Pero en algún momento seguramente nos dieron a entender que su amistad era: conmigo contá, brother. Conmigo cuente, que conmigo... No, en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. El famoso Pedro, ¿no? Un montón de Pedro. Entonces, ¿qué pasa? El consejo humano, la mente humana, por eso la Biblia lo escribió. Maldito, dice, el hombre que confía en otro hombre. Y eso habla de su dependencia. Si Dios es soberano, confiemos en Dios antes que en cualquier hombre. Aunque Dios puede usar un hombre, pero no podemos poner nuestra confianza en lo que un hombre nos ofrece. Típico de estos tiempos de política, por ejemplo, ¿cuántas personas están poniendo su confianza en un hombre, en una mujer, en lo que llegarán a ser si son presidentes o alcaldes o diputados? La vez pasada estaba con el hermano de Miguel. A ver su casa, frente de Oceano. Y José me dio una palabra que es verdad. Uno dice, este es lo que dice: uno va por Dios, uno no va por el hombre. Es una gran mentira. Y eso después, están en la iglesia. Mira que el pastor está actuando mal, pero no se sabe o no protestan, porque están con gente. Entonces me quedé pensando en eso y es verdad. Bueno, hay gente. Hay un aspecto que tenés que entender. El verdadero cristiano, el cristiano verdadero nunca seguirá a un hombre. Porque el verdadero cristiano abrirá sus ojos, mirará lo impío y dirá: esto no es conmigo. ¿Qué dirá? Como dijo el hermano el domingo: esto no es con José Luis Aroca. Pero como dice la palabra también, ¿qué dice la palabra? Díganos. El sabio ve el mal y se aparta de él. Entonces, si usted mira, estamos bien aquí, que Dios nos ha permitido, pero usted mira que tenemos una doctrina que ya no es la doctrina como la que tenemos, entonces ya dice: no, aquí ya no está Dios, mejor vámonos para otro lado. Pero es que también te digo lo que pasa, que muchas personas de las que van a la iglesia y también no se apartan viendo que están siguiendo una mala doctrina, es porque realmente no tienen a Dios en su corazón. Muchos. Porque Dios no les ha abierto los ojos. No, Y ellos aquí es por otra cosa, mire. Aquí está el hermano Ángel. Y aquí, para la gloria de Dios, aparte de ellos, todos somos iguales. Pero ahí le dice: mi hermano, venga, mire, lo voy a poner a usted aquí. Porque a mí me han dicho: mire, hermano, venga, es que yo un día le dije: no, es que yo no estoy capacitado para eso, lo siento, te digo, me he puesto para eso. Entonces uno debe de tener en su corazón el puesto que Dios le ha dado, no quiere ir a usurpar el puesto de otra persona, porque como una vez yo le dije al hermano Fabricio, que me dijo: tío, usted nunca va a ser líder aquí en el Chama porque no viene a revivir los discipulados. Yo el trabajo venía aquí a la 11 y el discipulador a las 7, yo no podía decir. Pero le dije una gran verdad. Y delante de todo el mundo le dije: pero ¿sabes qué? El Dios que yo le digo es soberano. Y si a él
le da la gana de bajar a esa pastora, que ahí la va a bajar y me pone a mí. Porque Dios es soberano, pues Él le da las cosas que Él quiere. ¿Y esto golpea o no golpea? Porque la gente dice, caramba, pero es que no puede ser porque Él inició la obra o qué sé yo. Y eso no es así. Le dijo una persona, que me acuerdo, entonces ya llegué, estuvo hablando, le dije, ¿y vos por qué te saliste de tal, de la iglesia? Y mirá, me dije, yo miro esto, yo miro aquello, me puso como 10 errores, como 10 cosas. Pero uno tiene que estar como el pastor, vaya, digo, ese no recuerdo la palabra que me dijo, eso lamentablemente pasa en la iglesia. Sí. Ahora, la gente sigue al pastor y se olvida de que no le puede tanta importancia a la doctrina. Ahí es un problema muy grave, porque mira, el consejo de Dios no cambia y su palabra está aquí. Entonces, si yo aquí los estoy llevando a un abismo, aquí hay gente madura en la fe, ¿me van a seguir al abismo? No, Dios los va a llevar por amor a ellos, porque dice la Biblia, y esto está escrito, que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces las ovejas de Dios siempre van a andar, ¿qué dice? Yo les daré, dice, pastores que los anden, ¿por qué? Por lugares de reposo, dice, por sendas de justicia. Entonces, por amor a su nombre, no ni que por uno, por amor a Él. Entonces Dios realmente tenemos que dejar que Él sea soberano. Tenemos que dejar que Él gobierne nuestras vidas, porque su consejo no cambia. El nuestro sí, como les decía, los amigos de repente, sí, hombre, somos grandes amigos. ¿Cuántas personas, bueno, Sara y yo sabemos, cuántas personas nos mostraron cariño? Iniciamos el ministerio, solo una persona vino. Una persona. ¿Y qué me dice eso a mí? O sea, para mí, dije yo, caramba. No, vino una persona y le dijo a mi esposa, le dijo, pasé por aquí y vine a saludar a la esposa de Ángel. Ni a la hermana ni al hermano, a la esposa de Ángel. A la señora. A la señora. Entonces, ¿qué nos damos cuenta de eso? Que realmente no eran nuestros hermanos. Porque Carlos puede ser mi primo. Y donde quiera que esté va a ser mi primo, se porte bien o se porte mal. Será mi hermano en la fe. Si el Señor mira, va y lo salva, es mi hermano. Y si no es, yo tampoco soy para Él. Tampoco, pero la verdad es que hay cosas que no van a cambiar. Ahora, el Dios inmutable no cambia y su consejo es eterno, porque su palabra, cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Vamos a leer 1 Samuel 15:29. Y esto es algo que nos tiene que llenar de mucha esperanza. 1 Samuel 15:29. Libro de Jueces. 1 Samuel 15:29. Amén. ¿Lo leo? Léalo, hermano, con voz de trompeta. 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Número 23:19. Este se lo van a aprender también. Número 23:19. 23:19, amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Okay. Él dijo y no hará. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Apréndanse esa parte. Número 23:19. Versículo a memorizar. Número 23:19. Y les di otro. ¿Cuáles fueron los otros que le di? Hebreos 13:8. Malaquías 3:6. Primera de Samuel 15:29. Y números 23:19. Miren, este es muy bonito. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hay un versículo que dice, discúlpeme que no recuerdo dónde está. Hay un versículo que dice, ciertamente pensaste que sería como tú. Dios hablándole al hombre. Y ya lo hemos visto, lo hemos leído, pero no recuerdo dónde está. Ciertamente dice, pensaste que sería como tú.
que lo haríamos como nosotros. Ese es el problema. Que nosotros a veces directamente o indirectamente pensamos que Dios cambia porque esta es nuestra forma de pensar. Después lo buscan, hermano. Hermano, otra cosa que yo he visto en las iglesias, que venga, hermano, acepta al Señor. No que te están obligando. O sea, ¿quién es uno como persona para aceptar a Dios Todopoderoso? El Dios Todopoderoso es el que nos acepta, ¿no? Son verdades al contrario. ¿Quién es el hombre? Y el hombre lo crió. Es como que el hijo quiera ponerse sobre el papá. O sea, que venga a humillarle a mi papá a mí, no el hijo al papá. Entonces, la realidad es que le dicen, venga, acepte al Señor. ¿Quién es uno para aceptar a Dios? Miren, esto del consejo de Dios es tan grande y tan hermoso, ¿verdad? Que como Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, quiere decir que la palabra que hoy nos salva ha estado desde la eternidad en el corazón de Dios para que nos salve. ¿Sabía usted eso? Ahora, esta es la otra parte de la tortilla que no nos gusta, y es esta. Que así que esas mismas palabras que nos salvan son las que nos condenan. ¿Cómo? Así es. Porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, dice, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, a los que no creen, ¿qué dice la misma palabra? A los que no creen dice que ya son condenados, ya fueron condenados porque no creyeron. Y en otra parte de unos fueron llamados para salvación y otros para condenación. Así es. Ahora, en el infierno, ¿cuáles son las palabras más conocidas? En el infierno las palabras más conocidas serán: yo nunca quise venir a este lugar. Hablaba con una persona que evangelizaba hace como 2 días, creo, o ayer, no me acuerdo. Ayer fue, ¿verdad? Hablaba con una persona y hablábamos sobre la ley. Él decía que era una buena persona. Traté de llevarlo a través de la ley a ver si era una buena persona, y él de su propia boca dijo: pues yo he usado el Dios en vano, no he amado a Dios por encima de todas las cosas, he mentido, ciertamente he hecho esto y he hecho lo otro. Entonces le pregunté yo: siendo que sos de tu propia boca, has infraccionado esto, sos inocente, sos culpable. Soy culpable. Y como conocía de Dios algo, ¿verdad? Había escuchado, dice que él estuvo en una iglesia. Le pregunté: ¿y si eres culpable, irás al cielo o irás al infierno? Al cielo, dice. Espérate, a ver cómo funciona eso, digo yo. ¿Sos culpable? Sí. ¿Y vas a ir al cielo? Sí. ¿Por qué? Porque todos los días me arrepiento. Entonces digo yo, estas son las mentiras que el enemigo le mete. ¿Sabe por qué? Porque el consejo de Dios habla de que cuando nos arrepentimos, ¿cuál es el versículo insignia de Manantiales? Hechos 3:19, ¿qué dice? Arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y ¿qué? Convertidos. Para que vuestros pecados sean borrados y vengan de parte de Dios tiempos de refrigerio. Ahora, arrepentirse te lleva a una consecuencia, y es convertirte. Porque yo me puedo sentir con remordimiento hoy de lo que he hecho, pero mañana el pecado me seguirá dominando, porque realmente no me he arrepentido. Se le olvidó lo que es el día anterior. Así es, cuando el pecado te gobierna no te has arrepentido. Cuando tú gobiernas tu carne, tu fruto del Espíritu Santo, el dominio propio, vas a luchar con eso. No lo quiero hacer, no voy a hacerlo. Vas a buscar la manera de doblegarte delante de Dios, a clamar para que Él te ayude a lidiar con eso. Pero cuando tú te rindes ante el pecado gobierna. Entonces yo le decía a ver a él esta situación. Pero la palabra dice: han tomado la sangre de Cristo como trapo de inmundicia, como quien se va a lavar y sale y se vuelve a lavar. Y ahí vamos a llegar en esos 2 versículos, casi terminamos, que los vamos a encontrar en Hebreos 10:31 y en Hebreos 12:29. Yo sé que a Carlos le gusta mucho este libro.
10:31 y Hebreos 12:29. Así que en el consejo de Dios, que no cambia porque Él es inmutable, esas mismas palabras que Él nos usa para salvar son las mismas que nos condenan. Hebreos 10:31 y Hebreos 12:29 son las mismas que nos condenan cuando no las aceptamos, ¿verdad? Cuando no las recibimos. Hebreos 10:31 y Hebreos 12:29. El 10:31 dice: pero traed a memoria los días pasados en los cuales Hebreos 10:31. Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Y después, ¿qué dice el Hebreos 12:29, Jackie? 10:29. 12:29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ah, caramba, entonces Dios se enoja. Claro que se enoja. Con lo que no se enoja como nos enojamos nosotros. Él se enoja con justo juicio, ¿verdad? Porque Él es justo. No puede dejar de ser justo para mostrar su ira. ¿De acuerdo? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esas mismas palabras en el cielo, en el infierno, decía un pensador, esas mismas palabras que un día te podían salvar, estarán las personas que no se arrepientan, estarán en el infierno, mirarán hacia arriba y mirarán esas mismas palabras que no quisieron seguir, que no quisieron aceptar. Y pasarán 1000, 2000 años y volverán a ver hacia arriba y volverán a ver esas mismas palabras que un día, por no abrazarlas, los llevaron a ese lugar. Entonces Dios no cambia. Hermano, y viendo aquí en Deuteronomio, en Deuteronomio 24 dice la misma palabra que en Hebreos 12:29, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Cuál es el versículo, hermano? Deuteronomio 24. Deuteronomio 4:24. 4:24, ok, sí, eso lo habíamos leído, me parece. ¿O? No, lo vimos otro día. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Bueno, vemos que como... Correcto, o sea que es una verdad absoluta, un consejo que no cambia. ¿Cuántos años habían pasado? Un montón, más de 1000 años habían ahí de diferencia. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque los consejos de Dios son los mismos. Él no cambia, cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿De acuerdo? Y como los decretos de Dios son los mismos, esto nos debe de alentar. ¿Saben por qué? Porque ese mismo Dios que un día nos predestinó fue el mismo Dios. Sí. Vale, yo leo cuando llegue allá. Ese mismo Dios que nos predestinó fue el Dios que nos llamó. Amén. Y el que nos justificó. Y el que nos va a justificar. Y el que nos justifica lo lleva a la gloria, lo lleva a la gloria, a la glorificación. Sí. Qué lindo es el Señor, ¿no? Amén. Qué lindo es que Él no cambie. ¿Se imaginan que Dios te predestine para que lo conozca y después te tira al infierno? Oh, qué raro sería eso en el Señor. Por eso yo sé que muchos aquí hemos escuchado una doctrina que, por cierto, es católica, que la salvación se pierde. Muchos la hemos escuchado, incluso muchos estuvimos en iglesias donde la predicaban. ¿Cómo que se pierde? ¿Cómo que no se pierde? Así es, no se pierde, porque Dios los escoge y Dios dice que no cambia. Y lo leeremos más adelante en el discipulado cuando hablemos sobre la salvación.
Yo lo que les decía yo, que o sea, nosotros estamos en la misma situación de Jonás, pero como Dios a Jonás, Dios lo predestinó. Entonces lo mandó a Nínive y Jonás empezó a correr. Y nosotros no podemos ir, podemos andar 20 años o 30 años fuera de Dios. Pero yo una vez, a través de un ayuno, le preguntaba yo al Señor, porque yo miraba gente joven en mi iglesia. Y yo le decía, Señor, ¿y yo por qué no permitiste que te conociera joven? O sea, yo en el interior, que no hubieran pasado tantas cosas que yo pasé. Y cuando estaba en retiro, a través de un hermano me dice el Señor, que si Él no hubiera permitido que te pasara lo que te pasó, ¿cómo iba a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida? Y es una gran verdad. Miren, Efesios 1:5, solo para que lo tomen ahí de estudio. En amor, habiéndonos, oigan bien, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y escuchen, aquí viene la soberanía, según el puro efecto de su voluntad. Creo que más claro. Y hay como 200 versículos a través de toda la Biblia que nos habla sobre la predestinación. Y hay como 4 nada más que son difíciles de entender sobre el que la salvación se pierde. O sea que si nos vamos a la realidad teológica, Efesios 1:5. Efesios 1:5. Ahora aquí lo que tenemos que preocuparnos es por salvarnos, ¿va? Por ver que somos de los escogidos. Ahora dele gracias a Dios porque ha llegado a un lugar donde la palabra de Dios se le va a predicar tal cual es. Como decía David Wilkerson, en nuestra congregación predicamos un evangelio total, decía, no predicamos un evangelio diluido. Y yo se lo dije el otro día, pero lo vuelvo a decir. Pero si viniera un hijo del diablo, dice, y pasados los años se fuera siendo doblemente hijo del diablo y se fuera al infierno, no se irá porque le predicamos mentira. Será al infierno porque él nunca pudo escuchar la voz del pastor de pastores, estamos hablando de Jesucristo. Nunca escuchó la voz de su pastor, ¿de acuerdo? Él no era predestinado. ¿Y quién somos nosotros para juzgar a Dios? ¿Y quién somos nosotros para decir, sálvame a este o al otro? Solo Dios sabe quiénes son los escogidos, ni usted ni yo lo sabemos. Pero muestra es que si somos escogidos de Dios, ¿cómo vamos a andar? Como Él anduvo. Vamos a honrar al Padre, vamos a tomar a Dios como el centro de nuestra vida. Buscaremos agradarle a Él. ¿Por qué? No para que seamos salvos, no, como consecuencia de que somos salvos. Porque por ejemplo, vaya, el caso de la gente que no tenemos familia, que todavía no se ha convertido. Nuestro deber es orar por ellos. Nosotros debemos orar y confrontar al Señor con tu palabra. Tu palabra dice, Señor, yo y mi casa debemos a Jehová. Amén. Entonces, yo como tiene el compromiso con tu palabra, lo tiene que cumplir. Así es que el Señor sabe quiénes son los suyos, ¿no? El Señor sabe quiénes son sus ovejas. Ahora, en el consejo de Dios, Él no ha cambiado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su palabra no va a cambiar. Y a nosotros nos toca someternos a ella. Porque el hombre nunca está en una posición de juzgar la palabra de Dios. La palabra es la que nos juzga a nosotros. ¿Verdad? Qué lindo, ¿eh? Entonces, como Dios no cambia, ese es el orden que tenemos que seguir. Pongámonos de pie, vamos a orar.